El rompeolas, dulce como la vida, salado como el mar. Tercer tema de la mañana. Hemos comenzado hablando de migraciones con Juanma Pardellas. Seguimos hablando con María la FMS, y ahora otro tema muy interesante, porque esta semana, bueno, mucho más atrás de esta semana, pero bueno, ha sido la investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Y bueno, y cada uno ha visto las imágenes, todo lo que hemos visto en la tele, en fin, de todo eso. Y de todo eso vamos a hablar con un buen analista, con Gerardo Rodríguez, estaba con nosotros bastantes veces, ¿no? Y con Gerardo vamos a ver cuál es su visión y cómo ha visto, como veníamos hablando antes de teatro, que me agradaría, pues en el fondo, en esta obra, no sé si de teatro o no. Yo creo que cada uno tiene su papel también, ¿no? Gerardo, buenos días. Hola, muy buenos días, Javier. ¿Qué buenos tal? días ¿Qué a tal? la audiencia. ¿Qué tal? Pues, ¿Cómo se amanece? ¿Cómo se amanece un sábado por la mañana? Pues muy bien, porque es un sábado radiante de noviembre. Hombre, yo creo que no, la temperatura no es la que correspondería Claro. a esta época del año y algo no marcha bien. Pero bueno, en líneas generales muy bien, muchas gracias. A lo mejor la temperatura tiene que ver con la temperatura política. Pues ¿Sabes? No llueve, no hay trueno, no hay vendavales. Está el día bueno para ir a la playa. Está la cosa muy caliente también en el ámbito político, Sí. y bueno, yo creo que no sé si hay un cambio climático también en política, Sí. pero bueno, parece ser que también pues hay un aumento considerable en los grados, ¿no? Yo creo que hay que rebajar un poquito Sí. esa temperatura por el bien de la convivencia y por el bien de todos, sobre todo del país. Claro. ¿no? Cuéntanos, Gerardo, ¿cómo has visto la cosa? Bueno, yo creo que todos hemos estado muy pendientes esta semana de la investidura y desde que terminaron las elecciones, porque desde junio que terminaron las elecciones, pues hemos tenido todo un periplo de candidatos. Primero tuvo la oportunidad Feijóo, que tuvo un mes entero para poder formar gobierno, dialogó con pues prácticamente que todos los grupos, es decir, que desde Vox, con el primero que formalizó un acuerdo, y después ya con el resto de grupos parlamentarios. Pero claro, al ir de la mano o al haber acordado con Vox, que es un partido que tiene un considerable lastre para acordar o para consensuar con el resto de formaciones políticas, pues ya es imposible que el propio Feijóo pudiera ir con Vox y con los nacionalismos periféricos, vamos a decirlo así, porque en el programa de Vox está la ilegalización de algunos de esos partidos con los que quería pactar Feijóo, con lo cual la ecuación era imposible que saliera, ¿no? Obviamente eso fue al fracaso y no consiguió los apoyos suficientes, y después le tocó el turno al candidato Sánchez, que en definitiva pues sí ha logrado pues los votos que necesitaba en el Congreso de los Diputados, y acaba de ser elegido democráticamente, porque aquí no creo yo que desde el punto, siendo objetivo, siendo digamos ecuánime, se le pueda objetar ni la legitimidad ni la legalidad para ser presidente del gobierno. Ha recabado los apoyos. Yo creo particularmente que los acuerdos con el independentismo catalán son positivos para la reconciliación del país, para que haya una nueva fase, para pasar página también. Me parece que de aquí en adelante incluso pueden ser positivos para que en el futuro, cuando gane la derecha, pueda tener a lo mejor alguna perspectiva de acuerdo con esos grupos, una vez que hayan regresado a la vida normal, a la vida política catalana. Y bueno, hoy tenemos nuevo presidente y ahora lo que toca es formar gobierno, que me gustaría que fuera un gobierno de progreso, de cambio, de justicia social, etcétera, y bueno, y que dure, pues bueno, la legislatura, ¿no? Esa es mi opinión. Pero hay una cosa clara, y es la siguiente, y es que, vamos a ver, ese dos caminos que tú estás diciendo, bien claro, o sea que no hay más. Es decir, primero tiene la opción un candidato, tiene un tiempo para llegar a que le den los números, no lo logra. Segunda opción, que lo tenga el otro, ¿no? Pero bueno, pues el otro lo logra y aquí no hay más que hablar, ¿no? Ya no hay más que hablar, ya el otro lo consiguió. Pero en medio de todo, hay gente que eso no lo ve tan claro como lo estamos viendo tú y yo ahora. O
¿sabes? Sí, ¿Qué es lo que es, no? Y entonces aquí, pues se mete una cosa, se mete la otra, el no sé qué, el tal, llega en fin, todo lo que se ha metido dentro del saco, ¿no? Entonces, claro, al final, una crispación, unas historias y en fin, que sí. no sé, que no, y también diciendo cosas que no eran ciertas. Porque, sí, de nada te vale, digo yo, de nada vale, va a ganar las elecciones y después los números no te dan. Efectivamente, porque no es solamente ganar las elecciones, es que se vota a los representantes en el Congreso de los Diputados, que a su misma vez votarán después al presidente. Es decir, vivimos en una democracia parlamentaria representativa. Eso lo sabe perfectamente el señor Feijóo, y lo sabe porque, bueno, él en Galicia no, pero sí otros de sus candidatos con minoría, es decir, habiendo perdido las elecciones, después han salido presidentes de comunidades autónomas, alcaldes, etcétera. Bueno, porque es una cosa, bueno, está dentro de la Constitución y la democracia es una democracia parlamentaria representativa. Yo lo que creo es que, claro, al no haberle dado los números, entonces quieren ir o pretenden ir a unas nuevas elecciones hasta que los números cuadren y gane el PP la presidencia del gobierno, y han hecho todo lo posible por torpedear los posibles acuerdos del Partido Socialista con Sumar y con los otros grupos, ¿no? Yo entiendo que haya gente que esté en contra de la amnistía, yo lo entiendo perfectamente, incluso se puede defender porque aquí en democracia todo es defendible. Lo que realmente no estoy de acuerdo primero es en que se intente por todos los medios sabotear al otro candidato, caricaturizándolo, diciendo cosas que realmente no se corresponden con la realidad ni con los hechos, ni va a ser un futuro dictador, ni es un autócrata, ni se rompe España. Eso de se rompe España lo vengo oyendo desde que se fraguó la España de las autonomías. Desde la propia inicio de la Constitución en el año 77, ya con las autonomías y con la consagración de las autonomías se rompía el país. Después, cuando Felipe González necesitó a los nacionalismos catalanes para formar gobierno también y su apoyo, y se les entregó el 15% del IRPF, de los impuestos para que se gestionaran desde Cataluña, también se rompía España, pero que después los necesitó Aznar. Y eso llegó al 33%. Bueno, ahí ya no se rompía España porque lo hacían ellos, ¿no? Ahí no pasaba absolutamente nada y se les dio el 33% del IRPF para que se gestionara autónomamente desde Cataluña. Y después ya, pues bueno, hemos visto lo que ha pasado posteriormente. Es decir, que cada vez que hay una iniciativa, en este caso, desde mi punto de vista, desde mi opinión personal, yo creo que positiva para la reconciliación, pues se han sacado a la calle, han salido a la calle, ahí tenemos las manifestaciones en Ferraz por las noches, pues a todos los grupos ultraderechistas, durmientes, vamos, solapados, que han estado siempre, digamos, agazapados, que no se han atrevido a salir o eran minoritarios, pero con la irrupción de la extrema derecha, de Vox, y digamos con los diputados de Vox que se escenifican siempre esa crispación dentro del Parlamento, pues ya ahora se han quitado todos los tapujos, se han quitado todos los prejuicios, salen a la calle con las banderas preconstitucionales, dando vivas a favor del franquismo, incluso a favor de regímenes en el pasado cometieron crímenes atroces, como son los fascismos de Mussolini, de Hitler, allá por los años 30, etcétera, y esos grupos ahora se han adueñado de la calle. Y se han adueñado de la calle. ¿Y dónde está? Claro. ¿Y dónde está porque claro, todo eso realmente, bueno, ya se lo estaba diciendo del PNV, ¿no? O sea, el tema es que el PP no ha sabido separarse de esa historia. Yo no creo que todas estas cosas que luego tampoco se han mojado a la hora de criticarlo, pero yo no creo que todas estas cosas que tú estás comentando ayuden a la derecha, que se supone que tener una derecha más civilizada, más europea, ¿no? Efectivamente. Yo diría que todos pensábamos que Feijóo
iba a ser un líder más moderado, más, digamos, que dejaría atrás pues determinadas políticas que parecían más propias del pasado, que era un líder moderno desde el punto de vista de la derecha, como podría haber sido Merkel, por ejemplo, o el presidente de Francia, etcétera, pero no, se ha radicalizado también él, las posiciones del PP han ido escorándose hacia la derecha más dura, porque entre otras cosas tiene que competir en ese ámbito electoralmente con Vox, y al final pues se alían con la extrema derecha, y sin darse cuenta que la extrema derecha los puede arrastrar a permanecer siempre en la Claro, y es que le impide, siempre... claro, y le impide también el contacto con la otra derecha nacionalista. Exactamente. O sea, porque no van a aceptar de ninguna manera ir con Vox. Es decir, que si llegaran a un acuerdo con esos nacionalismos, tendríamos que restar los diputados de Vox. Exactamente. Es que el problema del Partido Popular en este momento es que desde que se rompió el bipartidismo, y tiene que ir, porque el bipartidismo se ha roto desde hace ya unos cuantos años, ya no es PP-PSOE, hay dos bloques. Pero claro, si el bloque al que el PP tiende es a conformar acuerdos con la extrema derecha, ya se tiene que olvidar prácticamente que de todos los partidos políticos. Se tienen que olvidar, por ejemplo, de las derechas periféricas, claro, de las derechas nacionalistas, por ejemplo, del PNV. El PNV le dijo que no quería ni sentarse. Si es para tomar un café, bien, pero para acordar, absolutamente nada, porque el PNV, entre otras cosas, que ha sido un partido también que ha ejercido un rol hasta cierto punto de moderación dentro de la vida política vasca, porque aquí hay que tener presente que España no es un país uniforme ni es un país homogéneo, es un país plural, es un país heterogéneo, hay nacionalidades históricas, hay territorios con lengua propia, tienen un sentir muy acentuado de pertenencia y de identidad. Con eso hay que contar, porque eso es España. España no es lo que desea esa gran diferencia, que los otros quizás no ven esa visión que tú estás comentando, de ese país plural. Exactamente, y como no lo aceptan, pues obviamente las personas que tienen otros sentimientos y que pueden tener otras identidades, o que formen parte y sean ciudadanos españoles, pues se encuentran discriminados y hasta cierto punto pues perseguidos, ¿no? Yo estaba viendo ahora las encuestas que hay en Cataluña, o lo que hay en estos días sobre Cataluña. El independentismo catalán ha bajado a mínimos históricos. El partido, por ejemplo, en las elecciones de julio, el Partido Socialista ganó con una diferencia notable, y los partidos independentistas bajaron muchísimo. Es decir, que cuando desde el poder central se tiene condescendencia, generosidad, empatía con todos esos, digamos, nacionalismos periféricos, vamos a decirlo así, pues obviamente los ciudadanos se encuentran apreciados, se encuentran arropados y dicen, bueno, pues en este estado sí puedo vivir. Pero claro, si desde el poder central se criminaliza permanentemente a todo un pueblo, no solamente a unos representantes o a unos partidos muy concretos, sino prácticamente que a todo el pueblo, porque se hablaba de Cataluña, del País Vasco, como si... Entonces, claro, la gente obviamente sale a la calle y tú veías aquellas manifestaciones de millones de personas en contra de lo que estaban haciendo desde el poder central, desde el Ejecutivo Central, ¿no? Digo, antes del referéndum del 1 de octubre, ¿no? Bueno, entonces, si se tiene magnanimidad, si se tiene comprensión, si se quiere pasar página, si se tiene voluntad e inteligencia para maniobrar desde la política y para reconciliarnos, pues entonces todos esos pueblos y todos esos territorios pues se pueden, digamos, volver otra vez a una normalización, y eso es lo que ha hecho que ahora, por ejemplo, el independentismo catalán estaba tan que repuntaba tanto hace unos años, están mínimos históricos. Vean las encuestas que salen hoy para que vean que efectivamente no. Pues eso marca un camino, ¿no? Eso marca un camino, eso está marcando una dirección, porque si comparamos eso como estaba hace un tiempo, es brutal el cambio, ¿no?
A ver. Efectivamente, es brutal el cambio, pero es brutal porque hay una... y ya con datos, quiero decirte que no es nada teórico, sino... Sí, no, con datos, porque el 23 las elecciones últimas del 23 de julio, con datos en la mano, se vio ahí claramente la representatividad que tenían unos y otros. Entonces, yo lo que creo que la derecha española en ese aspecto es muy poco inteligente, porque en esos territorios es casi residual, es decir, en Cataluña y en el País Vasco no tienen prácticamente representación, o tienen una representación muy poca, muy baja. Es decir, que para ganar unas elecciones generales, tú necesitas al País Vasco, necesitas a Cataluña sobre todo, por la cantidad de escaños que proporciona. Pero si no cuidas, si no cultivas esa generosidad, esa empatía, digamos, esa flexibilidad que tiene que tener el Poder Central dentro del marco constitucional, dentro de todo, dentro de lo que cabe, dentro del marco de la ley y de la Constitución, obviamente te vas quedando poco a poco sin apoyo en eso, y después es más difícil ganar unas elecciones, a tal punto que vas a tener que pactar con la extrema derecha. Se hacen dos tipos de políticas. Por ejemplo, se hacen políticas en los diferentes territorios pensando en España central y al revés. O sea, un poco mueven las fichas de un lado para que se beneficien el otro. Bueno, o sea, la acción política siempre entraña un ejercicio de pragmatismo y de realismo. Yo creo que justicia es tratar también a cada cual según le corresponde. No todos somos iguales, todos somos iguales, por supuesto, ante la ley. Eso es el principio de isonomía que ya viene desde la antigua Grecia, ¿no? Pero después cada cual tiene sus particularidades, sus especificidades, sus diferencias. Es decir, por ejemplo, Canarias es una región ultraperiférica, está así reconocida como tal, tiene sus características, tiene su propia, desde el punto de vista fiscal y desde otros puntos de vista, pues está recogido en leyes esas características, esa diferenciación. Yo creo también que en este punto, incluso desde el punto de vista constitucional, pues hay zonas, hay sitios, y desde el punto de vista legal, que tienen un marco fiscal diferente, por ejemplo el cupo vasco o Navarra. Es decir, hay que maniobrar para que todo el mundo, para que todo el Estado tenga las mismas posibilidades, porque un ciudadano tiene que tener las mismas posibilidades de desarrollo, nazca en Murcia o nazca en Galicia, o nazca en Cataluña o nazca en Canarias, las mismas posibilidades, pero cada territorio también tiene sus especificidades, tienen, por ejemplo, una lengua propia, tienen 3 o 4, digo 4, normalmente son 3, pues son 3 lenguas, pero bueno, en el País Valenciano también se habla catalán, y entonces, bueno, hay características propias que hay que tener presentes también en la acción política, ¿no? Mira, una cosa, el tiempo se nos va y yo quería tocar dos palos interesantes. Uno es el que me hicieron un análisis de cómo has visto la posición nacionalista de Coalición Canaria aquí, y después también esa perspectiva que puedes analizar. ¿Cómo ves tú el tema de la izquierda del PSOE, el tema de Sumar y Podemos? ¿Qué futuro, qué con visión un poco de luz larga ves tú ahí? Primero, háblame un poco del posicionamiento de coalición. ¿Cómo has visto eso? Bueno, yo creo que Coalición Canaria tiene un modelo que es el PNV, hasta cierto punto, hasta cierto punto. Es decir, el PNV puede pactar, hasta ahora ha podido pactar bien con el Partido Popular, bien con el Partido Socialista, de aquí para detrás, desde prácticamente del año 70, desde los inicios de la transición, porque ha sido un partido que ha basculado en un lado o en otro en función de las sesiones o de lo que puede conseguir para Euskadi, en este caso, ¿no? Para el País Vasco, ¿no? En ese caso ha sido un partido eminentemente práctico, ¿no? Eminentemente práctico, más que de principios y más que de valores. Ha sido un partido que ha primado las consecuencias de su acción política y por lo tanto ha podido pactar con los dos, ¿no? Y entonces Coalición Canaria en este caso ha hecho el mismo ejercicio. Le dio el sí a Feijóo,
y le ha dado el sí a Sánchez, ha apoyado a Feijóo y ha apoyado a Sánchez, ¿no? Lo que ocurre es que Coalición Canaria no tiene, digamos, no solamente el pedigrí nacionalista, sino tampoco tiene los principios nacionalistas del Partido Nacionalista Vasco, porque Claro. uno de los requisitos fundamentales para que un partido sea nacionalista es que si en tus estatutos contemplas el derecho de autodeterminación. Y el derecho de autodeterminación simplemente se basa fundamentalmente en preguntarle, hipotéticamente, llegado un momento, al conjunto de la ciudadanía de ese territorio, qué estatus quiere tener con el resto del Estado. Entonces, ese principio de autodeterminación, Coalición Canaria, en principio no lo esboza, no lo tiene, y yo creo que es más un partido regionalista que un partido nacionalista. Por lo menos no es un partido de corte nacionalista clásico, me parece más un partido regionalista. Ahora lo que ha hecho es un ejercicio de pragmatismo y ha pactado con Sánchez lo que llaman la agenda canaria, ¿no? Bueno, en fin, esa ha sido su posición, lo que sería conveniente para parecerse más al PNV que su modelo, porque también es la derecha nacionalista en este caso, es ir un paso más allá, entiendo. Entonces entiendo yo que en esa declaración que tú comentas hay un dato importante, que por ejemplo el resto de los nacionalistas, pongamos el PNV, sí recoge el tema de la autodeterminación o de otros partidos nacionalistas, pero Coalición Canaria no recoge eso, dices tú. No, sí, vale, efectivamente, vale. eso digo. Es importante el tema. Uno de los requisitos fundamentales del nacionalismo, de los partidos considerados nacionalistas, pongamos Convergencia y Unión en su momento, que ahora se llama Junts per Catalunya, o el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido de corte conservador, pero partido nacionalista, en definitiva, ¿no? Y que ha ganado prácticamente que todas las elecciones autonómicas en el País Vasco, salvo, creo, cuando fue del Lehendakari Patxi López, si no recuerdo mal, creo que es la única vez, ¿no? Casi todos los Lehendakaris han sido, por lo tanto, del Partido Nacionalista Vasco, una piedra central de la política vasca, incluso una piedra de moderación, de conciliación, de diálogo con el gobierno central, y así se ha mantenido siempre. Pero es un partido nacionalista porque uno de los requisitos del nacionalismo es el derecho de la defensa del derecho de autodeterminación, que se podría ejercer en un momento determinado. Ellos no lo han puesto sobre la mesa, pero sí está recogido en su ideario, en su tradición y en sus estatutos. Eso no pasa en Coalición Canaria, ¿no? Es a lo que me refiero. Mira, coméntanos, que se nos va el tiempo, y quería ver esa visión tuya con respecto a lo que se presupone que va a pasar con respecto a Podemos y Sumar. Bueno, con respecto a Podemos y a Sumar, Podemos yo creo que tiene un difícil encaje dentro de Sumar, porque no hay muy buenas relaciones. Aquí el factor humano en política también cuenta, ¿no? Y no hay muy buenas relaciones personales entre las dirigencias de Podemos y la de Sumar en estos momentos, ¿no? Y a la vista está, prácticamente, que no se hablan, y los gestos durante todos estos días de debates en el Parlamento, yo creo que delatan precisamente esa ruptura de relaciones, porque ni aplaudían, por ejemplo, en el caso de Podemos, cuando hablaba Yolanda Díaz o cosas por el estilo, ¿no? Se notaba esas discrepancias, ¿no? Incluso acaba de dimitir, en este caso, dirigente de Podemos, al que se le ofreció un ministerio para que el cupo de Podemos dentro de Sumar estuviera también presente en el gobierno. Pero parece que tampoco eso fraguó, con lo cual el dirigente de Podemos, Nacho Álvarez, tuvo que dimitir, diciendo que dimitía de su cargo y no se encontraba apoyado por su propio partido, ¿no? El encaje está complicado. Yo creo que Podemos en este caso debe hacer un ejercicio de realismo y ver que se ha quedado en 5 diputados cuando era una fuerza que llegó a tener 69, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, hay que recomponer ese espacio de la izquierda para que no sea un foco de crispación permanente, y para que por lo menos por ese lado pues puedan seguir transitando en las políticas de progreso, porque Podemos también ha sido también un actor importante en sacar adelante leyes que benefician a colectivos tradicionalmente marginados, como las mujeres, como el colectivo trans,
el colectivo LGTBI, es decir, los trabajadores más pobres. Yo creo que Podemos en ese aspecto ha hecho mucho por el país y ha despertado una conciencia que antes no existía. Y por eso... ¿Y cómo no? ¿Y cómo porque claro, hablamos se dice, no, Yolanda no ha sido generosa con Podemos, ¿no? Ha sido Podemos quien colocó a Yolanda. Yolanda se caracteriza por llegar a acuerdos inverosímiles con todo Dios, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, a mí me recuerda como cuando se decía lo típico, ¿no? Dice que oye, con los demás sí está bien, pero en casa no, la cosa no funciona, ¿no? Sí. O sea, no darse cuenta o no poder, de alguna manera, llegar a un entendimiento entre los dos porque es la vida de los dos. No sé, tendrá sus diferencias, pero siempre tendrían puntos en común, digo yo. Pero claro, ahí interviene también la parte personal que dices tú. Claro, y aquí hay que tener presente una cosa, hay que aprender de los hechos, hay que aprender de la realidad. Cuando Podemos y Sumar, o cuando la izquierda, ese espacio de izquierda a la izquierda del Partido Socialista ha ido dividido, no ha logrado nada. La izquierda dividida no ha logrado nada. Fíjate las últimas elecciones municipales, a cabildos y a las comunidades autónomas. Aquí se presentó, por un lado, Alberto Rodríguez con el proyecto Drago, y por otro lado, la gente de Unidas se Puede. Bueno, no se entró prácticamente que en ninguna institución de importancia. No se entró ni en el Parlamento de Canarias, no hay nadie. Antes había quiero recordar, 4 parlamentarios de Unidas se Puede. No se entró en el Cabildo de Tenerife, había grupos antes. No se entró en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Hay una única concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas. Hay 2 en La Laguna, 4. Si sumamos Unidas se Puede. Es decir, fue un verdadero desastre. Puede ir dividido. Yo creo que hay que levantar nota, tomar nota de eso, y si se quiere realmente poner las políticas por encima de los personalismos, hay que hacer un esfuerzo para ir unidos y para que no haya una ruptura en ese espectro, en ese ámbito, a la izquierda del Partido Socialista. Eso sería lo deseable, ¿no? Total. Gerardo, se nos fue el tiempo, otro día te llamo y seguimos hablando. Hay un tema interesante que quiero tocar contigo y es el tema de el tema de la escuela, pero ya te llamo yo otro día y hablamos sobre todo de las últimas noticias que han salido, que son temas, pero claro, son temas que ya llevan más profundidad. ¿Te parece? Muy bien, claro, por supuesto, encantado, Javier. Venga, Gerardo, pues un abrazo. Chao y gracias. Un abrazo para ustedes, chao. Gracias a ustedes. Adiós, chao. Chao.